En las primeras décadas de la existencia de los videojuegos, los desarrolladores se esforzarían por traernos numerosos títulos con mecánicas novedosas para la época, emulando lo que sería estar en un escenario aterrador, si hablamos de este género, con escenas y momentos donde incluso hasta el día de hoy pueden mantener con mucha atención al usuario moderno. En algunos incluso hay que usar la imaginación, y en otros hay que dejarnos llevar por su atmósfera lúgubre, donde algún susto te puedes llevar a la vuelta de la esquina, a pesar de ser títulos ya muy clásicos, pero eso no termina importando. El juego de aventuras de Amiga de 1989, Personal Nightmare, se adelantó a su tiempo en bastantes aspectos. La entrega les da a los jugadores 4 días para exorcizar al diablo y a sus secuaces poseídos, de una ciudad aparentemente normal, un título complejo que presentaba un ciclo de día y de noche, y exigía que los jugadores estuvieran constantemente conscientes del tiempo del juego, junto con una sorprendente cantidad de libertad para explorar. Superó a muchos títulos básicos de apuntar y hacer clic de los años 90. También presenta un pixel art absolutamente espeluznante, y la mayoría de los monstruos y entidades maliciosas del juego no se verían fuera de lugar en un juego de terror de estilo retro en esta época. Además, los efectos de sonido crudos y ásperos pueden hacer que la experiencia sea francamente desgarradora. Según The Sun, el desarrollador Mad Mind generó un poco de controversia al presentar las llanuras del infierno en el macabro juego Agony, aunque recordado por su entorno y estética únicos, estuvo lejos de ser el primer juego ambientado en el inframundo, con una paleta de colores llamativos y tratando de hacer pasar algunos puntos y notas de los clavos en la pizarra como música. El título de ZX Spectrum de 1984, Go to Hell, fue a pesar de sus efectos un juego que rompió límites, aunque ofensivo hasta el extremo. Las duras imágenes del título y su naturaleza relativamente poco atractiva lo hicieron memorable, y es tan incómodo de experimentar hoy como lo fue hace décadas. Creature Venture es un videojuego para Apple II publicado en 1980, en el que el jugador debe descubrir el tesoro enterrado de la mansión encantada de Stashback. Creature Venture fue uno de los primeros juegos que utilizó la animación como parte de las aventuras. Como se ve, el título carece de gráficos detallados debido al año en que salió, pero eso no quiere decir que no mostrara una atmósfera opresiva a medida que fueras avanzando, llegando a ser demasiado tétrico en diferentes puntos clave. Aunque más conocido por sus producciones más alegres de los años 70 y 80, como Pac-Man, Galaga y Mappy, Namco hizo un viaje al lado oscuro para Splatterhouse, un beat'em up inspirado en una legión de películas de terror. Los juegos de Splatterhouse son técnicamente plataformas de acción, pero están muy impregnados de películas de terror de los 80s. El protagonista Rick Taylor está vestido para parecerse a Jason Voorhees, y cada nivel presenta toneladas de criaturas retorcidas, abominaciones de terror corporal y violencia extrema. Tanto la jugabilidad como la estética del título siguen vigentes al 100. Si bien a finales de los 80s y 90s se produjo una afluencia masiva de juegos de terror, junto con rastreadores de mazmorras, Wax Wars es uno de los pocos juegos que combina ambos conceptos. Es extraño que nunca hayamos tenido más rastreadores de mazmorras de terror durante ese tiempo, dada la cantidad de terror que se incluye en el concepto básico de rastreadores de mazmorras. Este es un juego implacablemente violento con numerosas escenas, que aún son capaces de sorprender incluso a los jugadores modernos más insensibles. Llámalo una novedad, pero la forma en que la sangre se entreteje en esta historia de viajes en el tiempo le otorga al juego un estilo de horror mórbido, casi al estilo de Clive Barker, que de otro modo sería difícil de encontrar en los juegos. Es el único juego que te permite luchar contra hechiceros, zombies y Jack el Destripador del antiguo Egipto. No hay juegos con mucha más temática de Halloween que esta pequeña curiosidad de los 80s de Palace Software. Aparentemente, Cauldron se planeó originalmente como un juego basado en la película de Halloween de John Carpenter, pero el diseñador Steve Brown, descontento con su trabajo en progreso, tomó una dirección completamente diferente. Cauldron, un shooter híbrido de plataformas, ve al jugador tomar el control de una bruja que está a la casa de 6 ingredientes, y una vez arrojados a su olla, estos formarán un hechizo que puede usar para derrotar a su enemigo mortal, el Pumpkin, teniendo lugar bajo la luna llena, y con ubicaciones que luego se extendieron a cuevas sombrías llenas de murciélagos y mazmorras embrujadas. Cauldron ciertamente tenía una atmósfera decente, y por el momento los gráficos son realmente coloridos y detallados. Se parece más a una caricatura interactiva del sábado por la mañana que a un juego de terror, pero su accesible diseño de sprites enmascara un nivel de dificultad sorprendentemente alto, con combates que a menudo terminan en gritos y aullidos de angustia espeluznantes.
Para ser claros, la principal razón por la que se olvida el Dr. Hauser es porque fue lanzado para 3DO, una consola que estaba prácticamente destinada a fracasar, y lo hizo de manera espectacular. Peor aún, se lanzó en Japón para esta consola. De lo contrario, podemos hablar de este juego de terror de supervivencia en 3D con la misma reverencia reservada a innovadores del género como Alone in the Dark y Resident Evil. En realidad, con sus controles de tanque, cámaras fijas e interfaz de usuario, Dr. Hauser bien podría considerarse el eslabón espiritual perdido entre esos títulos. Incluso entonces, presenta algunas ideas que realmente no vimos en muchos títulos de terror de supervivencia que siguieron. Si bien la naturaleza dolorosamente lenta de este juego y el énfasis en acertijos complejos sobre el combate hacen difícil en estos días, sin duda habría llegado a más personas si hubiera recibido un lanzamiento global en una consola más grande. A finales de los años 80, la compañía estadounidense de juguetes LG Inc. comenzó a lanzar juegos con licencia o ritmo vertiginoso. Como la mayoría de los vínculos de finales de los 80s y 90s, Pesadilla en Elm Street y Viernes 13 tomaron la forma de juegos de plataformas de desplazamiento lateral. En el primero corrías por un mundo de sueños, golpeando ratas y serpientes y recogiendo los huesos que formaban el cadáver de Freddy Krueger. En este último corriste por el campamento Crystal Lake, tratando de encontrar armas para matar a Jason Voorhees. Aunque se basa decididamente en propiedades para adultos, ninguno de los juegos trajo consigo azotes de sangre o terror, aunque Viernes 13 sí presentó una cabeza gigantesca y flotante de la señora Voorhees, con el que realmente obtuvo material de pesadillas. Soft and Cuddly es un título de ZX Spectrum de finales de los 80s que intencionalmente quería provocar a su audiencia. Es una experiencia extremadamente extraña que combina elementos de plataformas y disparos, pero son las imágenes de neón del juego y el estilo de representación agresivo los que causan la mayor impresión. Hay una trama espeluznante que involucra recuperar todas las partes de tu madre androide desmembrada, evitando al mismo tiempo una variedad de monstruos flotantes, pero los entornos grandiosos y vibrantes de la entrega son los que rápidamente se apoderarán de la piel de la audiencia. Es un claro ejemplo de lo importante que es la atmósfera en un videojuego. Soft and Cuddly simplemente se siente mal y parece que podría rebelarse contra el jugador en cualquier momento. Vale la pena mencionar que Soft and Cuddly fue levemente controvertido en un momento en que la sangre gráfica en los juegos de computadora todavía no eran relativamente inusual. Unembedded es un título de 1986 en el que un individuo perdido necesita abrirse camino a través de un laberinto inquietante y encontrar a su hermano. Es una historia simple, pero que refleja los enfoques en primera persona de los laberintos al estilo Phantasy Star en ese momento. El título recibió una adaptación para NES, lo que la convirtió en una de las pocas experiencias de consola de terror en primera persona. Muchos de los conceptos básicos del título todavía se utilizan hoy en día, y la perspectiva en primera persona aprovecha al máximo los enemigos aterradores que de repente se encuentran frente al jugador, y demasiado cerca para su comodidad. Aunque todos los juegos de CRL eran realmente buenos para crear una atmósfera espeluznante, Wolfman fue el más aterrador. Te despiertas con la ropa rota, las manos cubiertas de sangre, y la gente del pueblo enojada reunida alrededor del cadáver de una mujer afuera. Brillantemente escrito por Rob Pike, Wolfman presenta al jugador como un monstruo que debe encontrar una forma de controlar su instinto asesino, y es imposible sentarse durante el juego sin un escalofrío ocasional, ya que la prueba de que los encuentros más aterradores no dependen de gráficos deslumbrantes, sino de la imaginación del jugador. El primer juego desarrollado por el legendario editor de aventuras de Pontarecer Click Sierra, Mystery House, fue una versión innovadora de la locura de las aventuras basadas en texto que dominó las PCs en los primeros años de la década de 1980. Con algunas imágenes muy toscas y algunos acertijos extrañamente obtusos, Mystery House es un thriller de novela policíaca peculiar y en ocasiones frustrante que requería mucha paciencia e ingenio para superarlo. Si bien es hilarantemente anticuado, la estética primitiva del título y la total falta de audio lo hacen bastante inquietante, y una sesión de juego prolongada puede volverse un poco más desconcertante después de un tiempo. Lanzado en Japón unos 9 meses después del debut de Resident Evil, Enemy Zero ya parecía obsoleto cuando debutó. En una nueva era audaz para el género, este juego FMV de los desarrolladores de D
en gran medida subestimado, se sintió positivamente ingenioso. Si bien muchos estuvieron de acuerdo en que era increíblemente hermoso, su jugabilidad deliberadamente lenta y su combate frustrante lo hicieron sentir más como una demostración tecnológica desatada que como un producto terminado. Enemy Zero generalmente se ve con ojos más favorables en estos días. La efectividad de la atmósfera de terror y ciencia ficción del juego, especialmente su excelente diseño de sonido de todos los tiempos, tiene relativamente pocos pares hasta el día de hoy. Basado en una novela de 1967 del mismo nombre, I Have No More Than I Must Scream, por su traducción, No tengo boca y debo gritar, fue una aventura de terror de apuntar y hacer clic de 1995, que superó los límites de lo que era aceptable presentar en un videojuego en ese momento, con intensas escenas de sangre, abuso y trauma. Era el juego que Night Trap deseaba que fuera. En un futuro lejano, una supercomputadora conocida como AM mantiene cautivos a los últimos 5 miembros de la raza humana, obligándolos a soportar torturas constantes. Los jugadores deben explorar escenarios del pasado para encontrar algún medio de escape, y a medida que avanza se vuelve más aterrador de lo que parece. Monster Party es un juego de plataformas de NES bastante oscuro basado en monstruos, lanzado en el 89 que pasó desapercibido. Aquí hay un amor tan claro por el género de terror, y los jefes del juego presentan criaturas tradicionales como momias, zombies, medusa, Green Reaper e incluso un dragón. La eliminación de monstruos del mundo oscuro por parte de Mark es muy divertida, pero tiene gráficos realmente impresionantes para la época. Monster Party realmente logra mostrar a cada uno de sus monstruos, y los hace sentir intimidantes. Creado exclusivamente para la consola 3DO, Escape from Monster Manor es un exclusivo juego de terror y supervivencia de disparos en primera persona. Como sigue la fórmula de muchos juegos de terror, el jugador debe atravesar una mansión abandonada, matando a cualquier enemigo sobrenatural que se le ponga al brinco. El objetivo final del juego es encontrar piezas de un talismán en cada piso, y una vez que se hayan superado los 12 pisos, el jugador podrá escapar. Alien es una de las películas de terror más veneradas de todos los tiempos, y ha dado lugar a docenas de videojuegos que han intentado recuperar el terror claustrofóbico de la película. Alien de 1984 no se puede comparar con Alien Isolation de 2014, pero es realmente impresionante lo sofisticados que son el juego y los personajes en este título de los 80s. Los jugadores deben evitar constantemente convertirse en la próxima víctima del xenomorfo, pero los personajes ignorarán las órdenes y se revelarán si están demasiado asustados o no se cumplen las circunstancias adecuadas, entrando con ello miedo por falta de control. It Came from the Desert es un título híbrido que combina elementos de aventuras de apuntar y hacer clic, con exploración y combate en primera persona, y segmentos similares a estrategias generales. Sin embargo, principalmente es un juego de detectives en el que investigas las consecuencias de la caída de un meteorito en una pequeña ciudad del desierto. Es una extraña combinación de conceptos que, sinceramente, no siempre se combinan como es necesario, pero este juego se gana la fama gracias a su temática, esencialmente un tributo a las películas de ciencia ficción B de la década de 1950. It Came from the Desert recrea con amor los a veces horribles encantos de esas películas. Su trama incluso gira en torno a hormigas gigantes que atacan un pequeño pueblo lleno de personajes arquetipos del género. Sin embargo, al igual que Tremors, It Came from the Desert se siente más cerca de un tributo a esas películas que de una mera parodia de ellas. Es imposible no enamorarte del estilo y concepto de este título si sientes algún cariño por sus inspiraciones. Algunos videojuegos de terror pueden interactuar con ideas y elementos visuales incendiarios, pero tienen una razón justificada para explorar ese territorio oscuro. Hay otros juegos que simplemente quieren explotar y provocar, que es lo que se aplica a Chiller de 1986. Chiller es un juego de arcade que no se consideró para ports de consolas, porque fue objeto de tanta controversia, y de hecho fue prohibido en las salas de juegos. El juego puede tener gráficos rudimentarios, pero muestra mazmorras gráficas y objetivos retorcidos para que el jugador avance, sintiéndose más como un juego perdido creado por un asesino en serie. Project Firestart es técnicamente uno de los primeros juegos que pueden etiquetarse como horror de supervivencia. Presenta múltiples finales, caminos ramificados y narración cinematográfica, todo en la Commodore 64, con un monstruo extraño persiguiendo al jugador y muchos desafíos. Es sorprendente que esta entrega no reciba más atención. Estaba muy adelantado a su tiempo y merece la pena volver a visitarlo aún en estos días.
Como algunos de los otros juegos de esta lista, los mayores defectos de Hell Knight a menudo pueden atribuirse a su perspectiva en primera persona. El desarrollador Atlus, famoso por la serie Persona, tuvo la idea de un juego de terror en primera persona, en el que no tienes medios reales para defenderte años antes de que se convirtiera en una parte popular del género. El problema es que no acabaron de entender cómo debería verse o controlarse un juego en primera persona cuando no te permite disparar. Sin embargo, casi todos los demás aspectos de este título son simplemente brillantes. Está ambientado en un mundo distópico, donde un protagonista que huye de los cultistas pronto es atacado por una criatura mutada que acaba de escapar de un laboratorio. Luego se encuentran en una sociedad clandestina llena de fugitivos. Es una configuración increíble y da paso a una basada en el reclutamiento que realmente te permite explorar las vidas de las personas que conoces y el mundo en el que vives. Laser Ghost es un juego de disparos con armas ligeras para 3 jugadores en el que tú y tus amigos luchan contra una variedad de amenazas sobrenaturales. Laser Ghost es el juego arcade de los cazafantasmas multijugador de ensueño, que de otro modo nunca tendríamos, con el debido respeto de Real Ghostbusters de 1987. Dejando a un lado los halagos, tiene bastantes cosas a su favor en sus propios términos. Incorpora de manera experta conceptos de terror más inquietantes, en sus brillantes niveles que a menudo exhiben lo mejor de la creatividad visual arcade de los 90s. House of the Dead es el único shooter de terror que rivaliza con sus encantos. Puede que la Commodore 64 haya sido una de las computadoras domésticas más influyentes de la década de 1980, pero en comparación con las consolas domésticas de la época, estaba muy limitada en términos de potencia de transmisión de píxeles. Dicho esto, algunos desarrolladores solucionaron las restricciones del hardware, renunciando al estilo de plataformas de desplazamiento lateral en favor de algo completamente nuevo. Mad Doctor de 1985 era esencialmente un juego de simulación que ponía a los jugadores en la piel de una versión libre de regalías del Dr. Frankenstein, con la tarea de acosar y matar a los aldeanos, robar tumbas y ensamblar un monstruo a partir de diversas partes del cuerpo. El médico titular del título superó los límites de lo que se podía representar en un videojuego en ese momento. Sweet Home es un título oscuro del 89, lanzado para la Nintendo NES original, que nunca recibió un lanzamiento localizado fuera de Japón, pero su influencia en el género siguió siendo incalculable. El juego de Capcom combina elementos de terror y juegos de rol, mientras un equipo de 5 realizadores de documentales se dirige a una casa espeluznante donde están plagados de espíritus de monstruos morbosos y fallecidos. Se ha citado repetidamente que Sweet Home fue una gran influencia en Resident Evil, lo que se siente aquí. Acertijos inteligentes, muertes de grupo permanentes e imágenes evocadoras hacen de Sweet Home un título destacable en el género del horror. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos juegos de terror clásicos? ¿Cuáles de estos te aterraron más? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.